Bienvenidos un día más a esta sesión, este grupo de análisis de la crisis del coronavirus. Cada día aproximadamente a las 8:15 de la tarde, hora de Madrid, nos conectamos para intentar, cada uno en el ámbito específico de trabajo que cada uno de vosotros tenéis, pues cuáles son las conclusiones que hemos podido ir sacando a lo largo del día. Bueno, yo os recuerdo la mecánica de cada jornada, el micrófono apagado, salvo cuando queráis hablar, que entonces lo podéis encender. Y os recuerdo que hay una cosa que hemos aprendido que es muy útil, que es acercar el dedo así al objetivo, a la cámara que tenéis delante, cuando queréis pedir la palabra para cualquier cosa, y está así, exactamente así, Jaime. Y así yo estoy pendiente de todos vosotros y cuando alguien pida la palabra por algo, pues así es muy evidente que se está pidiendo la palabra, ¿vale? A partir de ahí, pues nada, os pido una breve presentación. Juan Carlos, que casi siempre es el primero en conectarse, es el que me aparece primero en la pantalla. Así que adelante, Juan Carlos, dinos quién eres y en qué área desarrollas tu labor. Buenas tardes, soy Juan Carlos Alocha, soy funcionario de las Naciones Unidas y jefe de la sección de justicia o de la Oficina de Justicia para el norte de Kosovo. Gracias, Juan Carlos. Federico. Yo soy Federico Montalvo, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas y CADE y presidente del Comité de Bioética de España. Gracias. Muchas gracias, Federico. Rafael Vidal. Rafael, no te escuchamos, te estoy intentando encender el micrófono, pero no te funciona. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Soy coronel, ya retirado, veterano, pero me he pasado 40 años, cuando estaba en América me traje a España lo que era el sistema de crisis, he estado dando clases de situaciones de crisis y he implantado, he dirigido a lo largo de 20 años, o más de 20 años, distintos sistemas de crisis, incluidos sistemas de crisis sanitaria. Pues bien interesante, Rafael. Muy valiosa tu aportación, por tanto, en este grupo. Vi que te conectaste ayer, aunque creo que no pudiste hablar. Hoy te pediremos tu opinión sobre pues eso, lo que estamos viviendo y cómo se está afrontando. Bienvenido. Mariano Gerván. Adelante, Mariano. Hola, sí. Mariano Gerván, de Argentina. Es prosecretario del Senado argentino y director de la especialización en políticas públicas de la Universidad Católica de La Plata. Encantado de saludarte. Gracias por asistir de nuevo a este grupo. Muy valiosa, desde luego, tu aportación y tu visión de lo que está sucediendo y cómo lo están abordando los diferentes países, en este caso tu visión de lo que está sucediendo en Argentina. Saludamos también a Jaime González, que se estrena hoy en el grupo. Adelante, Jaime. Perdón, se me ha escuchado, pero no sabía si me acababa de... Sí, perdón. Bueno, pues como... Ahora, perdón. Mi nombre es Jaime González Castaño, soy diplomático de carrera, actualmente soy el cónsul general de España en la ciudad de Rosario, os hablo por tanto desde Argentina, donde son las 4:26. Y bueno, muchas gracias por la invitación y encantado, la verdad, de participar en este foro tan interesante. A vuestra disposición. Encantado, Jaime. Ya vemos que tenemos aquí una nutrida y buena representación desde Argentina para que nos contéis, tanto Mariano como tú, lo que estáis viviendo y cómo están llegando allí las noticias y las medidas que se están adoptando desde Argentina. Gracias, Jaime. George Contreras, desde Estados Unidos, cuéntanos. Hola, perdón. George Contreras, soy profesor de salud pública y de gestión de emergencias en New York Medical College y también en John Jay College en la ciudad de Nueva York, y también trabajo como paramédico en la ciudad de Nueva York. Gracias, George. Bienvenido. Otro día más aquí. Fernando Fernández. Yo soy periodista, funcionario especializado en comunicación de crisis y emergencias y gestión de catástrofes en redes sociales, y también soy docente en el máster de catástrofes de la Universidad de Málaga. Gracias, Fernando. Rafael Chus. Hola, buenas. Soy Rafael Chus, especialista en seguridad y en tecnología y formador policial. Gracias, Rafa.
Bienvenido una tarde más. Juan Tejada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí. Buenas tardes, soy el comandante Juan Alfonso Tejada Sánchez. Soy el jefe de seguridad de la Unidad Militar de Emergencias en el cuartel general de Torrejón de Ardoz. Buenas tardes y nada, intentaré apoyaros y ayudaros en lo que me preguntéis. Buenas tardes. Bienvenido, Juan. Muy valiosa tu aportación porque además desde la primera línea ahí de trabajo pues es muy, muy valioso lo que nos puedas contar. Bienvenido. Y veo que acaba de entrar Julio Andrade. Pues nada, tuya la presentación. Julio. Muchas gracias, disculpadme que estaba conectado con Nueva York, con la Oficina de la Nación Unida de Lucha contra el Terrorismo, que estamos preparando un webinario para la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias a todos y me alegro de que hoy haya nuevas caras para poder compartir en este foro, que ya es la sexta ocasión que nos reunimos, que aunque algunos repetimos, otros vais entrando y nos encanta tener conectado a gente de tantos lugares del mundo y sobre todo con tanta experiencia. Así que muchas gracias y paso como siempre la palabra a Sergio para la moderación. Gracias, Julio. Pues empezamos y además hoy tenemos algo que analizar muy importante y muy de última hora y os pido una valoración breve y a ser posible técnica, no política. No es un foro de debate político, es un foro de debate técnico y en ese sentido os pido una aproximación son en este momento las 8:30 aproximadamente de la tarde hora de Madrid, poco antes de las 8 menos 10 terminaba la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunciaba pues, la adopción de una serie de medidas más restrictivas en cuanto al confinamiento durante las próximas 2 semanas, a computar desde el día de mañana, que será la publicación en el BOE, la aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario y la aprobación en el BOE. Y os pido una opinión técnica, porque la primera pregunta que yo me he hecho y que os traslado a vosotros es, y aquí pedidme la palabra, ¿no? El que quiera intervenir, por favor, acercar el dedo y ya se la voy dando. ¿Por qué se ha tomado esta decisión hoy? Si es que los datos que se tienen de las próximas horas, los próximos días son muy malos, si es que el confinamiento hasta ahora no ha traído resultado, si es que la curva de Italia, que es donde el espejo en el que nos estamos mirando, la curva de Italia no ha dado resultado hasta que se han endurecido las medidas de confinamiento. ¿Cuáles creéis que son las razones por las que se toma adelante, Federico, se toma esa medida? Yo creo que estamos siguiendo los pasos de Italia, es decir, que viendo lo que ocurre en Italia, prácticamente seguimos los mismos pasos. Y lo que, como he comentado ya en anteriores foros, yo creo que los datos la semana que viene van a ser bastante complicados o espeluznantes desde el punto de vista de fallecimientos. Vamos a seguir un poco la estela de Italia, van a incrementarse los fallecimientos y a lo mejor lo que a lo mejor se prevé es que no haya tanto descenso de casos, por eso se adopta la medida. Y luego yo creo que preocupa bastante el tema de los sanitarios, que es lo que también he insistido. Menos número menos número de pacientes, más número de pacientes ingresados en UCI y menos sanitarios con posibilidades de atenderles. Hay que pensar que un sanitario que se está contagiando ahora empieza un proceso que puede durar más de 20 días, una semana de enfermedad más 14 de cuarentena, tenemos casi un mes al sanitario inhabilitado. Entonces yo creo que se está adoptando porque estamos siguiendo Italia. Solo hace falta mirar a Italia para saber lo que vamos a hacer aquí. Y luego otro dato, esto es un poco más político. Hay algo que pero político-técnico. Hay comunidades autónomas que ya no son gobernadas por determinado partido de la oposición que empiezan a tener datos muy malos. Entonces, claro, esa mención constante a Madrid, que a veces parece que tiene una intención de hacer ver que Madrid se está haciendo peor y directamente tenemos datos de Castilla-La Mancha y de Rioja preocupantes, por lo cual yo creo que también ahí empieza a haber una preocupación porque el desgaste político puede venir ya dentro de una futura estrategia porque ya no cabe imputarle a Madrid ya sus aparentes restricciones sanitarias. Entonces yo creo ahí puede haber varias copiar a Italia y por otro lado yo creo que se está pensando mucho en el después. En todo caso, se están cruzando ahí dos análisis que son en sí mismos contradictorios, porque el análisis por comunidades autónomas puede tener sentido hasta el mismo momento de la declaración de emergencia. En el momento en el que se declara el estado de emergencia y el gobierno central asume todas las competencias, también en la materia sanitaria, es un análisis
que yo entiendo que se está haciendo desde los medios, pero que tiene poco de verdad, porque en el momento en el que todas las decisiones las tiene que tomar el gobierno central, las toma el gobierno central, esa división por comunidades autónomas y diferentes colores políticos, pues entiendo que puede hacer fortuna en los medios, pero que tiene poco de base, ¿no? Pero sigue operando, Sergio, la toma de decisiones en comunidades autónomas, como estábamos viendo, en el tema de compras de materiales que tienen más capacidad de compra que el propio Estado central. El Ministerio no tiene una gran capacidad de compra. Entonces, el problema es que el Estado está, y la experiencia que conté el otro día, está asumiendo una competencia, pero no del todo, dejando en cierto modo que las comunidades también hagan para no tener que luego asumir la responsabilidad. O sea, que es una situación un poco paradójica. De hecho, se están incumpliendo algunos artículos del decreto que le exigen al Estado adoptar una postura mucho más unificadora. Pues por eso digo que en el fondo, lo que yo comentaba el otro día, las comunidades autónomas se las quiere quitar todas las competencias, me temo también por una estrategia política. Gracias, Federico. Luego está el tema de la comunicación. O sea, una es la toma de decisiones, si me pedís la palabra yo os la doy, pero por un lado está, ¿no? El análisis que yo me hago ahora, después de escuchar la rueda de prensa del presidente, está la toma de decisiones, por qué se llega a esta decisión ahora, se podía haber tomado antes, por qué fue lo que se toma ahora. Y luego está el cómo lo comunicamos, ¿no? Cómo se comunica y qué tipo de mensajes se lanzan. Entiendo que una decisión tan compleja de tomar y de contar como el endurecimiento de las medidas de confinamiento, tiene que... Fernando, tú como experto en comunicación te pregunto, también Rafael, me pide la palabra Rafael, luego voy a Fernando. Son medidas muy difíciles de tomar, pero también muy difíciles de contar. Entiendo que hay que simplificar mucho los mensajes. Es decir, hoy la pregunta que todo el mundo se hacía durante la comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, es, bueno, ¿y cuáles son esas labores, esas funciones, esos trabajos esenciales y cuáles no? Todo esto va a estar publicado mañana mismo en el BOE y entiendo que ya, de hecho, yo mismo he compartido un documento que se ha aprobado por el Comité Técnico y previo a la aprobación mañana del Consejo de Ministros y publicación en el BOE. Pero la pregunta es si esto se está comunicando bien, porque puede dar lugar luego a un momento de confusión en el que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Lo lanzo como hipótesis. Rafael Vidal, te abro el micrófono. Bueno, la cuestión es, entiendo yo, que el sistema de crisis que se ha planteado no se ha escalonado como debe ser escalonarse un sistema de crisis, sino que se ha entrado directamente en el sistema, en la pandemia, en el sistema de crisis, en el sistema de alarma. Pero siguen, por ejemplo, la cuestión sanitaria está en toda la cuestión de compras y de adquisiciones, está desconcentrada en todas las comunidades autónomas. Es imposible, por mucho que se estipule un sistema de alarma, que se pueda asumir por parte del Ministerio ninguna capacidad de compra, porque lo que tiene que decir es qué es lo que podemos gastar. El Ministerio lo que tenía que haber dicho es qué es lo que puede gastar cada consejería, en qué elementos debe gastar ese dinero que le corresponde, pero sus cauces debe de facilitárselo incluso, y si tiene algún problema de tipo diplomático o de tipo político, de cualquier tipo, el Estado es el que debía de haberle solucionado ese problema. Otro problema que surge son con respecto a los servicios esenciales. Los servicios esenciales yo he visto hasta ahora, bueno, primero los servicios esenciales habla la ley de infraestructuras críticas, habla de servicios esenciales la ley de seguridad nacional, habla de servicios esenciales otra serie de normativas, incluso he visto pues una relación de actividades esenciales, hay una diferencia entre actividades esenciales y servicios esenciales. Luego, dentro de los servicios esenciales, si la energía es un servicio esencial, una empresa que se dedica a reparar pues la electricidad o que sea una subcontrata de una ciudad en la energía, esa es también servicio esencial, o es actividad esencial. Es decir, que hay una serie de incógnitas. Y luego también precisamente esa falta de escalonamiento en la crisis, que va, pues no escalonamiento, lo que va es a golpetazos, pues ha producido que en 48 horas quiera que una serie de empresas declaren exclusivamente cuáles son las empresas, remitan en 48 horas, o sea, el lunes tienen que enviar a su personal a la calle. Eso es
una falta de planificación, entiendo yo, una falta de planificación técnica, y que no quiero meterme en el ámbito político. Gracias, Rafael. También pedía la opinión sobre cómo se ha comunicado. Aquí distingo dos cosas, pero podéis opinar sobre cualquiera de las dos. El por qué se toma la decisión, la toma de la decisión, y luego cómo se comunica esa decisión. En este caso, Fernando le preguntaba por la segunda parte, pero no quiere decir que no puedas opinar sobre la primera. Adelante, Fernando. Mire, yo creo que sobre la primera, a mí me da que la sensación es a raíz del otro día en el Congreso, donde determinados partidos políticos piden de forma con mucha contundencia que se tiene que paralizar absolutamente todo. Yo creo que puede ser una especie de una media concesión, ¿no? Eso podría ser una media concesión. Estamos con lo que llevamos hablando muchas semanas, de que en comunicación de crisis ante una emergencia como es esta, tan seria, la comunicación de crisis tiene que ser muy clara, tiene que estar muy planificada, muy programada, sin aristas y sin fisuras, ¿no? Sobre todo llegar con mucha claridad y mientras más sencillez, mejor. Ha habido falta de coherencia desde el principio y ha habido vacíos desde el principio. Es decir, igual, yo contaba el otro día el ejemplo muy sencillo de si la ministra de Educación abre la veda sobre que no se sabe qué va a pasar con el fin de curso, automáticamente detectamos en redes sociales una cantidad ingente de bulos relacionados con el fin de curso, ¿no? Esto es lo que va a provocar ahora, os voy a contar lo que va a provocar. Mientras estábamos en conexión de WhatsApp entre nosotros y el presidente estaba anunciando eso, yo he recibido 3 llamadas de teléfono de familiares que me preguntaban: ¿el supermercado es esencial? ¿Nos vamos al supermercado a comprar que lo van a cerrar? Entonces, no tiene mucho sentido, yo no veo mucho sentido de que si un presidente, que también podríamos entrar a valorar a nivel de comunicación, si un presidente debe de salir tantas veces a contar cosas o tantas veces a contar cómo cuenta las cosas, porque, por ejemplo, el presidente italiano ha salido en 2 ocasiones nada más a hacer comparecencias, pero si el presidente va a comunicar, por ejemplo, eso, tiene que comunicarlo bien, tiene que dejarlo bien, y en un momento dado, si las actividades esenciales, fijaros, Rafael, que conoce la Ley de Seguridad Nacional, o nosotros, que conocemos un poco la ley, tenemos dudas, o si los medios tenían dudas en si eran esenciales, imaginaros la ciudadanía en general. Bueno, pues si hay que clarificarlo, el presidente podría decir que se ha habilitado una página web con la información complementaria. Pero yo creo que está mal comunicado. O sea, que el presidente salga para decir eso y deje más preguntas que respuestas en una crisis, no está muy bien. Creo que no es muy acertado. En todo caso, también hay que decir que va a quedar, entiendo, va a quedar perfectamente claro cuando veamos mañana el BOE. Ahí habrá una relación exacta de qué se consigue. ¿No? Federico, que no. No, sí, y Rafael también tiene dudas. Venga, dale, adelante, Rafael. Yo tengo dudas. Bueno, yo es que una de las partes más importantes, como dice nuestro compañero, es la comunicación de crisis. Y aquí se está comunicando muy mal la crisis. Se está comunicando muy mal. La crisis tiene que ser con ideas, fuerzas, concretas. Y además, el portavoz de la crisis debe ser, pues, una persona o unas personas, pero no tantas veces el presidente del gobierno, que además el presidente del gobierno está tan elevado que lo que dice son muchas veces generalidades que no puede concretar y que luego se pululan los bulos por todas las redes sociales y por todos los WhatsApp y por todos los sitios. Efectivamente, lo de los supermercados, pues aquí abajo ahora mismo me estaba diciendo unos vecinos que si tenían que ir a comprar ahora mismo al supermercado. Efectivamente, se ha comunicado muy mal la crisis. Se está comunicando muy mal y eso tiene que solucionarse. Gracias, Rafael. Luego hay otra cuestión. Más allá de por qué se toma la decisión y cómo se comunica, están las consecuencias, que son una de las cosas más importantes. Es decir, ¿esta decisión servirá o no servirá para atajar, para empezar a aplanar la curva? Adelante, Jaime. Es la decisión que había que tomar, te diciendo yo el micro. Y también luego Juan. Es la decisión que había que tomar. Bueno, todos estáis muy animados hoy. A ver, vale. Te estoy intentando. Ahora. Bueno, lógicamente es complicado saber a día de hoy con total certeza si es el momento de tomar este tipo de decisión o no. Lo que yo sí que estoy de acuerdo es que, bueno, a la hora de comunicar, lógicamente, el gobierno creo que efectivamente está incurriendo en toda una serie de errores porque se transmite un mensaje, en mi opinión, con muchos interlocutores
Cada vez que da una rueda de prensa el presidente del gobierno o cualquiera de los ministros, lógicamente, pues bueno, todos los que sois profesionales de la comunicación estáis viendo que este formato de ruedas de prensa con preguntas que previamente han pasado un filtro y demás, pues no parece, en fin, en términos de operatividad quizá no sea lo más recomendable. Y luego me parece que las decisiones como la de hoy, efectivamente, como tú decías antes y antes de cuando estábamos hablando, antes de conectarnos todos, lo que denotan, y bueno, los testimonios que hemos escuchado aquí han venido a corroborarlo, es cierta imprevisión, o bueno, no cierta imprevisión, sino una imprevisión total. Da la sensación de que estamos actuando a bandazos. Nos estamos fijando, como antes decía Federico, en el modelo de Italia, pero cuando uno mira los modelos matemáticos, claramente estamos peor, o sea, nuestra progresión es peor. Ya estamos observando con naturalidad que ayer había 800 muertos en España y ahora esto nos parece business as usual, ¿no? Me parece que es tremendo. Yo quiero pensar que si el gobierno, vamos a ver, me parece la reflexión lógica, si el gobierno ha tomado una decisión de estas características a día de hoy, previsiblemente creo que tiene mucha relación con que, bueno, las cifras a las que lamentablemente nos vamos a encaminar durante la semana que viene y la siguiente, pues tienen pinta de empeorar bastante lo que ya de por sí son noticias terroríficas, ¿no? Que son por encima de 700, 800 muertos al día. La verdad, los datos, lógicamente, pues son, en fin, yo tampoco quiero ser especialmente crítico, ni mucho menos, pero me parece que la situación es lo suficientemente crítica como para que al menos se nos dieran más certezas desde el punto de vista del puro ciudadano, ¿no? Me parece que el mayor problema, y te lo digo como alguien que además ve toda esta cuestión a 12.000 kilómetros de distancia, ¿no? Que es doblemente perjudicial para mí, que tengo miembros de mi familia, lógicamente, que están enfermos, que están en el hospital, como tenemos todos, que están aterrorizados, los que no, pues están en sus casas, no sabiendo realmente muy bien a qué atenerse, ¿no? Porque me parece que ese es uno de los grandes peligros de esta situación. Antes hablábamos de que no sabemos si van a cerrar los supermercados o los dejan abiertos, qué profesiones son esenciales o qué no. Nos movemos en un territorio siempre muy confuso y me parece que la técnica legislativa del gobierno, bueno, del gobierno por decreto en este sentido, no está siendo todo lo eficaz quizá que podría ser. No está contribuyendo a disipar las dudas, sino que en no pocos casos quizá esté contribuyendo incluso a incrementarlas, ¿no? Me parece que es una situación realmente complicada que lo que exigiría desde el punto de vista del ciudadano es recibir mensajes, como antes también se comentaba, creo que con muy buen criterio, con mensajes con ideas fuerza, más concretos, más claros y sobre todo más esclarecedores. Si os sirve de ejemplo, aquí, bueno, en Argentina, simplemente para hablaros un poco de cómo están sucediendo las cosas aquí, desde el jueves de la semana pasada, es decir, algo más de una semana, se decretó una cuarentena a la española, vamos a llamarla así. A la española, en el sentido de que la gente no puede salir de casa más que para ir al supermercado, a la farmacia, un poco más, como en España. La única diferencia es que esta decisión se tomó en Argentina por parte del gobierno de la nación, cuando aquí no había registrados ni siquiera, no sé, 50 casos en todo el país. Es verdad que en Argentina, lógicamente, yo creo que el gobierno está preocupado viendo sobre todo lo que ha pasado en Italia, viendo lo que ha pasado en España, porque además este no es un país como España o como Italia que tenga una infraestructura sanitaria y de todo tipo que les permita enfrentarse a esta situación con algo más de seguridad, ¿no? Si nosotros aquí en Argentina viviéramos una situación como la de España, creo sinceramente que este país lo pasaría realmente mal. Entonces, en ese sentido, los mensajes del presidente de la Nación, del presidente Fernández, por ejemplo, él ha hablado ya 3 veces, o sea, con lo cual sigue un patrón, digamos, parecido al que está ocurriendo en España, pero al contrario de las comparecencias del presidente Sánchez, las comparecencias del presidente Fernández son mucho más concretas, mucho más cortas, o sea, comparece durante 5 o 6 minutos, da 3 o 4 consignas y se acabó la comparecencia. Creo que desde un punto de vista de comunicación eso está teniendo un efecto mucho más eficaz en este país que las que pueda tener en España las comparecencias del presidente Sánchez, que bueno, hablan durante 1 hora acerca del consumo de queroseno, ¿no? No sé hasta qué punto el español medio está muy preocupado del consumo de queroseno o realmente de recibir otro tipo de mensajes, ¿no? Gracias, Jaime. Tengo muchas palabras pedidas porque me solicitaba intervenir Julio, también veía a Rafa Chus pedirme la palabra. Josh Contreras, más allá de que, sí, también Juan Carlos, Josh Contreras, más allá de que luego nos lo cuentes, y Federico también, Josh me acaba de mandar 2 mensajes privados de un buen ejemplo y un mal ejemplo de lo que es una comunicación pública en crisis, ¿no? Josh, te pido que muy brevemente nos pongas en el grupo para todos estos 2 ejemplos
y enseguida doy el resto de palabras que tengo pedidas, pero me parecía muy pertinente con lo que estamos hablando. Y luego puedes intervenir con más cosas, pero brevemente estos dos ejemplos, por favor. ¿Quieres que lo hable o que lo escriba? Sí. No, cuéntalo. Sí, que lo hables. Perdón. Entonces, lo que estaba hablando Fernando justamente sobre el tema que están ustedes conversando. La semana pasada, fin de semana, el gobernador de Nueva York anunció que se iba a hacer el confinamiento todo el estado. En el momento que él estaba haciendo el anuncio, ya estaba publicado cuáles eran esos servicios esenciales para que el público pueda inmediatamente ver en la página. Y él también en su discurso habló de cuáles eran esos servicios esenciales. Están en 15 categorías y muy claramente hablaba por cuáles eran esas categorías y para más información que vayan a la página. Eso durante la propia rueda de prensa ya estaba durante publicado. La propia, esto ya estaba antes que, cuando él empezó, ya estaba eso publicado. Entonces, lo que acaba de pasar acá en los Estados Unidos, que el presidente fue a iniciar que el barco de Comfort y el Mercy salgan para el estado oeste y el este, pero también empezó a hablar sobre que estaba considerando que iba a imponer un confinamiento específico para Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Y esto ha causado un poco de pánico en el público. ¿Por qué? Porque obviamente decir eso de confinamiento mandatorio, entonces ha creado un poco de pánico. Y legalmente él no lo puede hacer. Entonces, eso es el gran problema, que un ejemplo de mala comunicación que empieza a decir, estoy considerando. Y después lo que va a pasar es cuando le digan los abogados que él no lo puede hacer, pero lo estaba considerando nada más. Pero eso crea un gran pánico. El gobernador del estado de Nueva York ha dicho claramente que obviamente el presidente no tiene esa autoridad. El presidente hasta puede ordenarle al gobernador que haga eso y el gobernador puede decir que decido no hacerlo y ya se acabó todo. Gracias, George. Dos ejemplos, el bueno y el malo. Quería poner yo, sí, yo quería que lo escucharas todos. Enseguida, Juan Tejada, tengo la palabra pedida por Julio de Andrade. Julio, adelante. Sí, muchas gracias. Yo quería hacer varias consideraciones. Una de las razones por la que es posible, ¿no? Porque ya nunca sabremos lo que pasa por la cabeza del presidente ni de su equipo. Efectivamente es que se manejan varias proyecciones, varios escenarios, a cuál peor, ¿no? Ayer anoche Fernando y yo hablábamos telefónicamente de uno de estos escenarios y se ha tomado bastante en consideración porque está acertando más que otros, ¿no? En este escenario, que no quiero ser ni mucho menos, vaya, ojalá no se produzca, no cabe duda, ¿no? Pero este escenario nos habla de que para el día 1 de abril tendremos cerca de 140.000 personas contagiadas y cerca de 16.000 fallecidos. Quedan 5 días para esa fecha. Pero en ese escenario igualmente nos habla de que el pico se alcanzará el 18 de abril. No sé cuántos días llevamos escuchando que el pico está cerca, que la curva está cerca. Y no creo que transmita mucha credibilidad que se diga eso cada día, cuando cada día las cifras son más grandes y ellos saben que 3 días después van a ser mucho más grandes, ¿no? Es decir, tampoco creo que a la población se le calme diciendo cosas que después van a ser refutadas, ¿no? Como otras cosas que había hoy en los medios, otras, vamos a llamar, pequeña metedura de pata o confesiones sin querer de informaciones previas que no se han dado a conocer, ¿no? La credibilidad es fundamental, si no la gente va a acabar entrando en verdadero pánico, ¿no? Pero bueno, era básicamente lo que quería compartir con vosotros. Creo que efectivamente ni se comunica bien. Y después hay otro tema. ¿Cuántas veces se está hablando de que los expertos? Y la pregunta es, ¿los expertos es Fernando Simón o hay un comité técnico? Que parece que lo hay, pero ¿por qué no lo muestran? ¿Por qué no comunican quiénes son esos profesionales? Parece mentira, no ha salido en ningún medio de comunicación ni los nombres ni las cualificaciones de ese comité técnico en el que siempre se escuda el presidente o los ministros, ¿no? Es algo absurdo, porque todo el mundo sabe que Fernando Simón no puede tomar decisiones, no está capacitado para tomar ni decisiones logísticas, ni decisiones económicas, ni decisiones laborales, etc. Gracias. En todo caso, creo, aquí también voy a dar un poco mi opinión, creo que detrás de lo que hay ese oscurantismo con respecto al comité técnico, hay una trampa de base. Y en Estado de Derecho los que toman las decisiones son los políticos. Se asesoran los técnicos, ¿no? Pero los técnicos no toman esas decisiones. Y esto que todos lo sabemos, la pura teoría, ¿no? Se está jugando con esta confusión. Tomamos la decisión de no sé qué porque nos lo dijeron los técnicos. No, miren, cada uno tiene su responsabilidad. Los políticos son elegidos
para que tomen decisiones y además nosotros los que votamos les haremos responsables a ellos, a los políticos que son los electos, son los cargos elegidos, ¿no? El comité técnico no lo elegimos, es el comité técnico que el gobierno elige un técnico u otro y escucha un montón de opiniones, como es su obligación, pero luego las decisiones las toman los políticos. Y creo que esto conviene que lo dejemos claro cuanto antes y que hagamos pedagogía en los medios de comunicación y le expliquemos a los ciudadanos esto, porque es muy importante. A los que elegimos es a nuestros gobernantes, a nuestros políticos. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones, apoyados en técnicos, obviamente. A los técnicos les haremos responsables en la medida en que también son parte de la toma de decisiones, pero no son quienes toman las decisiones. Aquí me he mojado yo un poco. Juan Tejada me pedía su opinión. Ya sé que Federico también la tenía pedida antes, pero quiero escuchar a Juan, que además debuta hoy, aunque en el grupo lo hemos leído bastante, pero creo que debuta hoy aquí en estas conexiones. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Sergio, es un placer poder participar en este foro de tanta calidad. La única persona que me conoce un poquito es Julio Andrade. Ha sufrido, cuando ha estado conmigo en las conferencias, en el curso de gestión de catástrofes en la Unidad Militar de Emergencias y después en algún foro que hemos participado juntos de terrorismo y tal. Bueno, yo soy analista de inteligencia, aunque ahora mismo estoy desempeñando la labor de jefe de seguridad de la Unidad Militar de Emergencias. Y bueno, mi trabajo lleva, en este enfoque del coronavirus, llevo trabajando desde el sábado, no este, sino el anterior. Nosotros hacemos estudios y hacemos, en este caso, un equipo que tenemos y yo a la cabeza, hacemos un estudio de cómo está evolucionando, ¿no? Y una de las cosas que le quería decir, que Julio ha acertado de lleno, como siempre, porque estamos siempre muy bien informados, es que nosotros vamos 5 días por detrás de Italia. Entonces, eso es muy importante, porque efectivamente estamos siguiendo los pasos de Italia y entonces la estamos tomando como referente. Pero no es nuestro único referente. Nuestro referente principal es China. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Lo que pasa es que las medidas que tomamos en los países democráticos no pueden ser las mismas que se toman en países comunistas, donde el presidente dice, se hace y se hace. Creo que todos los españoles debemos de recibir una información, como habéis hablado de la información, como me decían a mí cuando yo era cadete, que debo ser breve, claro y conciso. Porque cuando tú estás hablando hacia una serie de personas, las cuales no todas tienen la misma formación, tienes que decir las cosas muy claras, aunque duelan, pero hay que decir las cosas claras. Y creo que estamos sufriendo por parte de los que salen todos los días a darnos estadísticas, cosas, datos, e incluso tomar determinaciones como puede ser nuestro presidente del gobierno, creo que no lo están siendo lo suficientemente claro. Siguen la misma retórica de metáforas, de entro por aquí, salgo por allí. Hay que ser muy claro, porque la población está muy preocupada, muy preocupada. Os lo digo con conocimiento de causa. Nosotros estamos en primera línea. Vamos a las residencias de ancianos, vamos a centros de menores, vamos a un montón de sitios donde la gente te pregunta qué es lo que está pasando. ¿Por qué se están haciendo las cosas tan mal? ¿Por qué no están llegando las máscaras? ¿Por qué no están llegando los guantes? ¿Por qué no están llegando los respiradores? ¿Por qué tenemos a la gente hacinada en las residencias de mayores? ¿Por qué no se tenía la gestión y el control de estas residencias de mayores? Estamos echando las culpas y estamos echando balones fuera, cuando la responsabilidad es el momento que el Estado decide que se crea o se activa el estado de alarma, tiene que tomar las riendas. Y eso fue lo que dijo, tanto lo público como lo privado. Y no se está haciendo. Actualmente, quien está haciendo la actualización, para que lo sepáis, de dónde están y cómo están y en qué condiciones están todas las residencias de mayores de España, está siendo la Unidad Militar de Emergencia. Es decir, las Fuerzas Armadas, que lo sepáis. Ya hemos hecho una aplicación donde nuestros intervinientes, nuestros chavales que están yendo allí a desinfectar, a recoger cuerpos, a llevar material, etcétera, 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 están haciendo una ficha donde se les está poniendo en qué situaciones están las residencias de mayores, en qué situaciones están los centros de acogida. Todo este tipo de cosas. Y lo digo esto ¿por qué? Porque si os estáis dando cuenta, como están saliendo las estadísticas, el
80% de los muertos son de 70 años para arriba. Hay casos con menor edad, pero ahí están principalmente los focos. Y efectivamente, como las medidas no se están tomando, como bien habéis apuntado, a trompicones, pues es lo que nos está pasando, que el número de casos está incrementando. Ahora que están llegando los test para hacer este tipo de análisis en personas que tienen leves síntomas, pues el número de casos va a ser exponencial, exponencial. En 4 o 5 días, es decir, yo auguro que martes, miércoles de la semana que viene, vamos a llegar a una brutalidad. Y es como lo ha expuesto Julio. Pero después yo quiero dar ese granito de esperanza, ese granito de esperanza, y es el número de recuperados. Por favor, miradlo. Es muy importante. Va a haber un momento en el cual confluyan en la unidad de cuidados intensivos gente con leves, con gente que sale. Y como bien habéis apuntado, ahora después de que ese señor salga, hay que estar otros 13, 14 días más, digamos, confinados en sus casas, para evitar de que esa gente vuelva otra vez a reproducir el coronavirus. Por lo tanto, hay que ser cauto, muy cauto. Y efectivamente, las medidas que se están tomando ahora se tenían que haber tomado hace 5 o 6 o 7 días más atrás. Porque yo que voy todos los días a trabajar en coche, es brutal el tráfico por las mañanas. Brutal. Y no, o sea, de verdad es que no lo entiendo. O sea, tenemos una cultura mediterránea, una cultura completamente de, si no va a pasar nada, bueno, esto a mí no me va a afectar. No estamos concienciados. Y eso es porque España no está concienciada de una catástrofe de esta índole. No estábamos preparados. No estamos preparados los ciudadanos. Lo que sí que os puedo decir es que todos los sanitarios, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, 10 días antes ya estaban preparados para lo que iba a venir. Lo que no esperábamos es que fuera en tropel, como ha pasado ahora. Y lo único que os pido, y por favor que tramitéis en vuestros foros, es que vamos a salir, pero nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho. Yo espero que las medidas que hoy se han tomado, que se tenían que haber tomado antes, sean de verdad efectivas, pero que también sepáis que el número de afectados va a incrementar brutalmente en 4 o 5 días. Lo que yo sí que espero es que el número de muertos no ascienda de esa manera exponencial como va a ser el número de afectados. Y que el número de recuperados también incremente de manera exponencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Tejada. Valiosísimo el testimonio que nos acabas de dar porque estás en primera fila y porque nos puedes contar cosas desde ese trabajo tan a pie de calle, ¿no? A ver, estaba la cuestión, palabras comprometidas de Federico, de Juan Carlos. No sé si Mariano también me había levantado la mano antes, Mariano Gerván, en todo caso, sí, ¿verdad? Bueno, pues os pido, lo digo porque ya estamos fuera de tiempo, les pido máxima brevedad a Federico, a Juan Carlos y a Mariano, por favor, Federico. Voy rapidísimo. Yo, tras 3 conversaciones que he tenido con personas que conozco, y una de ellas de los servicios jurídicos del Estado, es que, y tiene que ver con la comunicación, es quién está desarrollando todas estas normas que son las que se están comunicando. Y Jaime bien conoce bien la casa Moncloa por dentro. Parece, por lo que me han dicho, que no se está contando con los cuerpos de funcionarios de la Administración ni con los servicios jurídicos del Estado. Están haciéndola fundamentalmente las normas profesores de universidad. Yo soy profesor de universidad. Pero es que la técnica normativa es muy complicada. Hay que pensar también algo, que es lo que viene después. Lo que viene después son normas poco precisas, están generando, por ejemplo, me decía un abogado laboralista que no sabe qué asesorar a sus clientes, me decía una persona, gran conocedor de seguros, que no sabe qué asesorar a las empresas de seguros sobre si estamos en una pandemia o no, porque en España no se ha declarado la pandemia formalmente y eso tiene consecuencias. Y por lo tanto estamos viendo normas que luego van a generar muchísimos problemas, porque la técnica normativa, como decía antes Jaime, no es fácil. Y en España tenemos funcionarios acostumbrados a aprobar normas precisas que luego van a ser fácilmente interpretables. Y me parece que quien puede estar haciendo esas normas pueden ser personas que pueden tener ideas brillantes en un aula o en un libro, pero que a lo mejor no están acostumbrados a esa precisión normativa. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con la comunicación. Es decir,
quién está ahí detrás, porque yo sé que algún gobierno se le acusó de un exceso de abogados del Estado, pero a lo mejor ahora la precisión que tienen esos cuerpos de la Administración son los que necesitamos, porque son los que van a transmitir lo que se está escribiendo en las normas para que se comunique bien y son los que están redactando unas normas que luego van a dar pocos problemas a la hora de interpretar, porque luego hay que pensar que van a venir muchísimos litigios con unas normas. Yo también es un mensaje, por ejemplo, lanzaría a Hispanoamérica. Es muy importante no solo las normas para ahora, sino para luego la interpretación que se les va a dar. Y ahí tenemos ahora mismo un problema porque las normas son muy difíciles de interpretar, muy confusas. Y a lo mejor eso obedece y a cabo a quien las está redactando. Eso es muy importante. Gracias, Federico. Juan Carlos Alocha. ¿Me oís, no? ¿Verdad? Sí. No, simplemente quería mencionar un par de cosas. Es tremendamente difícil por parte del gobierno comunicar algo que de un punto de vista médico pues no se está seguro ni de la evolución de lo que va a tener, de la crecimiento que tiene, el producto es difícil de comunicar, tenemos que reconocerlo. Sin ir más lejos, yo recuerdo que el 10 de febrero o el 11 de febrero alguien de la Junta decía se va a celebrar la Semana Santa. Bueno, es decir, hay que tener también un poco de entender que el gobierno no estaba preparado, pero no es solamente el gobierno de España, que tenemos que ser justos y decir, es que no había un gobierno mundial que haya estado preparado para eso. Yo tengo en la hemeroteca de WhatsApp, que yo le llamo, yo mandé, y no voy a decir ni a quién ni a dónde, pero yo mandé a determinados responsables el siguiente WhatsApp. Juan Carlos, te ha quedado congelado el audio y el vídeo. El 25 no te recuperamos. Juan Carlos, te ha congelado el vídeo y la imagen. A ver, vuelve a intentarlo. Digo, se te estaba congelando. ¿Me oyes ahora? ¿Me oís? ¿Me oís ahora? Sí, te oímos, adelante. Perfecto. Pues claro, ha sido un colapso mundial. Y obviamente que Argentina, que ha llegado el último, pues es normal que ahora se preparen. Ya han puesto sus barbas en remojo, obviamente, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Cuando ya la película ha pasado por Italia y por España, pues es normal. De todas maneras, yo tengo mi opinión como toda. Esto lo va a derrotar el sistema inmunitario del ser humano, ¿eh? Esto ya está fuera de control. Las cifras que se dicen de las personas contagiadas, esto lo va a derrotar un gobierno, ninguno. Esto lo va a derrotar el sistema inmunitario de las personas. Porque no tiene esto capacidad, o sea, no existe ninguna capacidad, ya digo, salvo Corea del Norte, que desconozco lo que está sucediendo allí, no hay capacidad para derrotar este virus a base de confinamiento. Lo que estamos es intentando no sobrecargar los centros médicos. Y simplemente, pues, añadir, pues, que estoy completamente de acuerdo con Juan, ¿no? O sea, me refiero que las sociedades nuestras tienen como poco músculo y quizás, lo cual, bueno, pues nos ha cogido un poco en pañales, pues, la tradición, pues, de mezclarlo. Pero atención, que también hay otras culturas, como las anglosajonas, que no están que no son culturas muy fáciles a la hora de restringirle la libertad. Veremos a ver cómo sale Estados Unidos de esta, ¿no? Es decir, esto es mucho más complejo de lo que nos creemos a principio. Yo creo que como desconocemos la evolución, y yo por eso al principio de los primeros grupos hablaba del número de fallecidos, hacía unos cálculos matemáticos, y yo he dejado ya de hacerlo. Yo creo que seguimos hacia lo desconocido y no va a haber gobierno alguno en estos momentos que nos pueda tranquilizar, porque no hay datos para ello. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Mariano Gerván es quien me falta porque podamos escuchar un poquito en el grupo. Ya estamos fuera de tiempo, pero quiero escucharle con calma. Y luego, si alguien tiene algo súper urgente e importante que añadir, también hacemos un último turno, ¿vale? Mariano, adelante. Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, para tratar de contribuir un poco a la línea de reflexión del encuentro de hoy. Alguna vez tuve algunas cátedras de asuntos públicos y
procesos de cambio y crisis. Mi sensación es que, y creo que acá hay un punto común entre Argentina tal vez y lo que está pasando en España, aquí es cierto lo que dijo Jaime, el presidente tiene un alto nivel de aceptación, es muy corto, muy conciso, y el mensaje está bien expresado y tiene altos niveles de adhesión, pero como se conversaba, como se decía recién, aquí recién vamos por los 600 casos de contagio. Entonces veremos qué pasa más adelante. Ahora, de acuerdo a lo que decía Federico, aquí también se empiezan las controversias en torno a la implementación jurídica de las medidas que se están empezando a tomar. Mi impresión, en el caso concreto de Argentina, tiene que ver con un decreto que salió hace 24 horas, prohibiendo el reingreso de ciudadanos argentinos a nuestro propio país, cosa que es todo un tema con aristas constitucionales. Bueno, mi impresión es la siguiente, coincido, creo que de pronto no hay participación de algunos equipos técnicos que deberían estar involucrados más allá de los gabinetes políticos. A veces, por la experiencia mía que he tenido más que todo en el sector privado, a veces en los gabinetes de crisis no se incorporan a especialistas en procesos de cambio y crisis. Y ahí es donde se empiezan a cometer algunos de los errores, en materia de comunicación y en materia de implementación. Entonces, a veces la comunicación del presidente es muy buena porque tiene un muy buen equipo de comunicación, pero empiezan los problemas en los estadios inmediatamente inferiores, en el diseño normativo y en las estrategias de comunicación. Aquí empieza a haber algunos problemas que en la dirigencia política se empiezan a identificar como un cierto un nerviosismo generalizado que transmite la dirigencia en torno a que confinamiento o nada, la única alternativa es el confinamiento, y me parece que allí podría estar el germen también de un problema de comunicación de la crisis, que hay que ver precisamente cómo se desarrolla más adelante. Como ya les dije, nosotros estamos esperando el pico de contagios, en realidad, para el mes de mayo prácticamente. Entonces, bueno, creo que todas estas cuestiones son parte de un aprendizaje, pero evidentemente en términos políticos esto o produce triunfos contundentes a quien lo pueda capitalizar, o un desgaste tremendo a quien sea parte del problema y no parte de la solución. Gracias, Mariano. Sí, bueno, efectivamente no me he dado cuenta que en el grupo todavía me faltaba por escuchar a Rafa Chus, y además, Rafa, me viene bien darte la palabra para una pregunta que quiero como experto en seguridad, ¿no? A ver, esto conviene ser cauto a la hora de plantearlo, pero estamos viendo, y alguien lo compartía en el grupo, estamos empezando a ver algunos conatos de desobediencia, de rebelión, o de en fin, ciertos disturbios en algunas regiones de Italia, porque no hay que olvidar que la población mucho tiempo encerrada en casa, y ahora se recrudecen todavía más esas medidas de confinamiento, con una comunicación que estamos viendo que no es muy eficaz, es decir, mensajes difusos, no tenemos muy claro cuándo va a acabar esto, ni si las medidas van a ser efectivas, ni si vamos a tener atención médica en el caso de que la necesitemos, ni las medidas económicas cómo nos van a afectar ahora en el presente, ni cómo nos van a afectar cuando salgamos de... O sea, son tantas incertidumbres que no sería descartable, y desde luego creo que los expertos ya tenéis que estar en eso, plantear escenarios de violencia, de altercados en los próximos días, o es demasiado aventurado. Bueno, no es aventurado. La coctelera está en marcha y todos los ingredientes, como bien estamos diciendo, están dentro. Aquí hay esta semana y principalmente que ponemos como muy problemática a cuestión de saturación de hospitales, de muertos y demás. Pero a nivel social es una semana determinante en el que empiezan los cobros y los pagos. Empiezan las nóminas o no las nóminas. Empieza el tener recursos económicos o no. Estas noticias que han habido, que Fernando, pues bueno,
nos comunica y es así, me la están transmitiendo desde los carabineros y se están produciendo, y especialmente en Italia del Sur, donde no está el centro ni el foco, porque no lo están sufriendo de igual forma, pero no tampoco, igualmente no comparten esas medidas tan restrictivas. Y lo que sí que han llegado al punto es que antes de piensan ellos y determinan que antes de morir de hambre harán lo que sea por dar de comer. ¿Esto se puede producir y puede pasar en España? Sí. Sí, en determinados sitios, en determinados barrios, en determinados tal. Yo lo que espero es que, bueno, con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad esté planificado y me consta en ello en algunos casos bastante para que todo esto pero todo pasa porque haya una muy buena información y una muy buena explicación y sobre todo pedagogía incluso de a pie, del funcionario de a pie, del policía de a pie y del medio cuerpo de seguridad de a pie, el que no se preocupen, y que sean lo más pedagógicos posible. Al ciudadano no se le puede andar con medidas coercitivas y al mismo tiempo decirle que tiene que ser fiel y querer cumplir una norma. Hay que ser muy pedagógico, como a cualquiera de nosotros, pero y ante todo que lo entienda. Y si no lo entiende de las altas esferas, que lo entienda del primer ciudadano que es a quien le pueda acudir, sea un sanitario o sea un medio de fuerzas de cuerpos de seguridad. Pero es probable que al final de esta semana, lamentablemente, ya se vean más noticias de estas. Sí. Gracias, Rafa. Bueno, hoy estamos muy fuera de tiempo. Creo que estamos prácticamente consumiendo una hora. Eso significa que, o sea, esto lo digo en plan generoso, pero para que digáis que no. A no ser que tengáis algo dentro que no queráis que se quede ahí, que sea súper importante decirlo ya, dejároslo para mañana y lo compartimos en el grupo de mañana a la misma hora, ¿vale? ¿Alguien tiene algo importante que decir? No, ¿verdad? Perfecto. Me gusta. Gracias a todos, de verdad, por vuestro compromiso todos los días, por compartir conocimiento, que es de lo que se trata. Cuidaros mucho y nos vemos mañana. Gracias. Mañana descansar. Hasta luego. Hasta mañana.